Bien, buenas tardes, buenos días todavía con todos. Primero disculpo unos minutos, lo que pasa es que hoy es día de atención a paciente en consulta, eso me ha tenido un poquito lejos. Pero bueno, qué gusto que haya tanta gente reunida aquí en este evento tan importante para trabajar un tema justamente igual de importante. Mi nombre es Fernando Lamas, soy uno de los psicólogos clínicos de aquí, de la Unidad de Salud Mental del INEM, del Servicio de Psicología. Y bueno, agradezco al equipo que me ha convocado hoy para trabajar el tema puntual de la cesación del tabaco. Ya hemos observado a lo largo de todo este evento aspectos sobre lo importante que es luchar contra el consumo de tabaco y también cómo pues, hay algunas estrategias que se utilizan para fomentar su consumo. La sociedad ha tenido también que organizarse, no solamente para hacer frente a esta estrategia publicitaria y a las causas naturales que también ocasionan, ¿no? Es decir, la facilidad que tiene el tabaco para ser consumido cada vez en mayor medida. Entonces, con ayuda de diversos profesionales de la salud, ¿no? Y también los medios sociales que en ocasiones nos ayudan, podremos trabajar esta pandemia, este grave mal. Bien, vamos a empezar un poquito viendo al culpable de todo esto. ¿Quién tiene la culpa de todo? ¿Quién será? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón tiene la culpa, porque como lo dijeron al principio, ¿verdad? Él fue quien trajo de acá mismo de América, ¿verdad? El tabaco a Europa antigua, ¿verdad? Y empezó la difusión. Pero no es el único culpable. Hay otro más, un secuaz. ¿Cómo se llama ese? Francisco Pizarro no es. Jean Nicot, ¿verdad? Jean Nicot, embajador francés en Lisboa, Portugal, ¿verdad? ¿Y qué hizo ese señor? Presentó a la corte, ¿verdad? Presentó a la corte a esta planta maravillosa y mágica que tenía muchas propiedades medicinales, ¿verdad? Y con ello fue haciendo que el consumo se vaya incrementando. Ahí está Nicot. Por cierto, a partir de Nicot aparece pues, el nombre de la sustancia, no la nicotina. Bueno, ahí está, Nicot tiene la culpa. Se le hizo una rápida encuesta, se le preguntó a muchos ciudadanos, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, ¿por qué fumas? ¿Cuáles son las causas por las que fumas? ¿Por qué te gusta? ¿Te gusta agarrar el cigarrito? ¿Te gusta el humo? ¿Qué te gusta? Algunas de las respuestas interesantes fueron, bueno, porque el cigarro está en todos lados, porque hay mucha gente famosa que fuma, ¿no? Hay ambientes donde la gente fuma junta, por la publicidad, porque es legal, no porque la gente te ofrece, porque si no acepto, pues soy un poco retraído, ¿verdad? Porque quiero ser aceptado, porque quiero buscar sensaciones nuevas. También se evidenciaba porque tenías una personalidad débil, o curiosidad, o rebeldía, o imitar a los líderes, y muchas otras causas, diríamos más bien de orden social. Sin embargo, queridos amigos, la principal causa de la adicción al consumo de tabaco, ya la mencioné hace un momento, es culpa de Nicot. Esta sustancia, estos dos señores, y uno se llama Nico y el otro se llama Tina, ¿verdad? Y cuando se juntan, se dicen mucho gusto, se juntan, se enamoran y desarrollan el veneno más poderoso, que se llama la nicotina, ¿verdad? ¿Y qué es la nicotina? Es un alcaloide de la planta del tabaco, componente principal de lo que tiene que ver con la dependencia física y que crea, pues en esta droga, ¿no? El alto poder adictivo. Como todas las sustancias, como todas las drogas, existe un nivel de tolerancia, es decir, aquel umbral en donde nuestro cuerpo recibe los efectos, ¿no? De cualquier sustancia. Esa tolerancia en la nicotina y en otras drogas se va haciendo cada vez más alta, generando lo que llamamos la dependencia. El síndrome de abstinencia, en ausencia de la misma, que lo veremos más detalladamente un poquito más adelante, y algunos comportamientos compulsivos, rituales, que nos aluden a la necesidad de consumir esta sustancia, este veneno. Cuando el fumador inhala el humo del cigarro, la nicotina entra por las vías respiratorias, ya lo hemos visto antes,
Pasa a la sangre y en algunos segundos más llega al cerebro. De allí, 10.000 millones de neuronas se prenden, así como un arbolito de Navidad, ¿no? Se encienden. Bueno, es textual. Empiezan a liberar sustancias químicas, neurotransmisores, los cuales le envían mensajes y señales al cuerpo de la necesidad de ser suministrado por esta sustancia. Vamos a verlo un poquito más detalladamente. La nicotina es un alcaloide, ¿cierto? Tiene una base más o menos de 8. Y el humo del cigarrillo tiene exactamente un pH alcalino de 5,6. Sabemos también que en los alvéolos pulmonares el pH existente es de 7,4 o 7,4. Por lo cual, el humo del cigarrillo llega a los alvéolos, ¿no? Y se combina con mucha naturalidad. De cada 10 a 14 miligramos que contiene un cigarrillo de nicotina, tendremos que de 1 a 1,5 miligramos llegarán a los alvéolos pulmonares. Y de allí, ¿no? Más o menos entre 10 a 20 segundos, llegarán al torrente de la sangre, ¿no? Porque la nicotina pues tiene la propiedad de ser lipofílica, ¿verdad? Viaja rápidamente al cerebro. Y conjuntamente con la nicotina, otras sustancias, ¿no? Que son como sus cómplices, ¿verdad? Que nosotros nos centramos en la nicotina, pero hay otras sustancias también nocivas, ¿no? La nornicotina, que por ejemplo permite que la nicotina sea pues suministrada o fomente la adicción en mayor manera. Hay estudios que indican una relación entre la presencia de la nornicotina y, por ejemplo, la diabetes u otra enfermedad como el Alzheimer, ¿no? También la metanicotina, ¿cierto?, que afecta directamente a las proteínas del cuerpo, y la anabacina, ¿no? Junto con ellos, a la nicotina, llegan al cerebro y desarrollan pues toda una revolución en breves segundos. Esas diapositivas tienen un poco que ver con los efectos, ¿no?, de la nicotina en el cerebro. A ver, clase de biología. Nosotros tenemos en el cerebro, bueno, algo llamado el núcleo de recompensa, ¿no?, el centro de recompensa cerebral, que se va a activar ante la presencia de algunas sustancias, de algunos neurotransmisores que nuestro cuerpo segrega, ¿verdad? Especialmente la dopamina. Bueno, ¿qué pasa acá? Pasa que cuando la nicotina es suministrada mediante un cigarrillo, ¿no?, los niveles se vuelven muy altos, ¿verdad? En poco tiempo los niveles de nicotina llegan a ser muy altos. Luego disminuyen de manera abrupta, ¿no? Rápidamente disminuyen. Sabemos que cuando un centro de recompensa cerebral se activa y rápidamente disminuye, ¿qué genera en nosotros? Imagínense que ustedes comen algo muy rico e inmediatamente sienten el vacío en el estómago. ¿Qué van a querer hacer? Comer más, ¿cierto? Porque la duración de ese efecto de placer, en el caso del cigarrillo, ¿verdad?, y en el caso de la inhalación, es realmente bajo, Entonces, rápidamente pasaré de un pico a un valle, de un pico muy alto a un valle muy bajo, entonces necesitaré rápidamente más nicotina. Este efecto también se observa en la nicotina cuando es inhalada, ¿no?, esnifada. Es un poco menor, por ejemplo, cuando se mastica el tabaco. También se llegan a niveles muy altos de nicotina, pero son un poco más perdurables, no llegas abajo tan rápido. Entonces la sensación de necesidad es un poquito menor. Y en los chicles de nicotina, que estos a veces funcionan como sustitutos, ¿no?, del cigarrillo, también vemos que la variación no es tal. El tema, más que el pico de nicotina en el organismo, pasa por la temporalidad. ¿Qué tan rápido o cuánto dura este efecto de placer en el organismo? Tenía algo más por aquí. El tiempo, ¿no?, el tiempo medio, es decir, el tiempo que una sustancia está activa en mi organismo es más o menos, el tiempo medio es de 2 horas. ¿Okay? ¿Qué tenemos en esta sustancia? Se hizo un experimento, ¿no?, con fumadores a los que se les dijo, bueno, fumen todo lo que quieran, durante el tiempo que quieran, a discreción, fumen. Entonces los fumadores empezaron a fumar y se hizo mediciones cada cierta hora, ¿no?, cada cierto tiempo. Entonces los fumadores empezaban a fumar y sentían que su cuerpo necesitaba más nicotina, seguían fumando, necesitaban más nicotina,
e iban suministrando temporalmente nicotina a su cuerpo porque era la necesidad, pues, ¿no?, de la adicción. Pero llega un momento en que llega la noche, ¿no?, y lógicamente la cantidad de nicotina, porque ya estoy dormido, ya no puedo suministrarme nuevamente nicotina, baja, ¿no?, disminuye. Después de 8 horas, el 95% de la nicotina que tenía en mi organismo disminuye. Significa que casi elimino toda la nicotina, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Aquí va a suceder un elemento para determinar, por ejemplo, el nivel de adicción que puede tener la persona. Cuando la persona recién se ha despertado, algunos fumadores, algunos adictos, necesitan inmediatamente, lo primero que necesitan, su cigarro, ¿verdad? Entonces, eso nos va a servir para determinar, por ejemplo, el nivel de gravedad de una adicción. Cuando tenemos un organismo casi libre de nicotina, ¿verdad?, casi libre de nicotina, después de toda una noche de sueño, si inmediatamente lo primero que te pide es un cigarro, estaremos pues ante una adicción un poco más severa. Si puedes esperar un tiempo, hacer cosas antes de suministrarte tu primer pitido de cigarrillo, entraremos ante una adicción quizás un poco más leve, ¿no? Esto es más o menos el complejo proceso entre neurotransmisores, ¿no?, entre receptores de acetilcolina, que sucede para que tú te vuelvas un adicto al cigarrillo, al tabaco. La nicotina, como dije hace un momento, llega a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Es decir, bueno, la comunicación, ¿no?, de nuestro cerebro se hace mediante las neuronas, mediante sinapsis eléctricas, ¿verdad? Neurona con neurona se van conectando para ir procesando toda la información y prácticamente hacer todo lo que nuestro organismo hace. Entonces, cuando la nicotina llega por medio de la sangre a los receptores del cerebro, que están prácticamente en todo el cerebro, ¿no?, en el cerebelo, en la corteza, en el hipocampo, en el hipotálamo, los estudiantes de psicología, los profesionales de la salud saben, ¿verdad?, que cada centro cerebral está destinado a una función específica, ¿verdad? Entonces, llega a los receptores prácticamente a todo el cerebro, especialmente a estos centros, y puntualmente a los núcleos del sistema de recompensa, compuesto por partes llamadas el estriado, el mesencéfalo, el hipotálamo. Entonces, ¿qué podrían, bueno, y qué hacen allí, ¿no? Veranean, juegan, no hacen nada. ¿Qué hacen? Permiten la liberación de neurotransmisores, ¿verdad?, de neurotransmisores, especialmente la dopamina, que es el neurotransmisor asociado con la sensación de placer, ¿no?, tranquilidad, relax, calma. Hay otras funciones, ¿no? Si nosotros juntamos o le regalamos glutamato y acetilcolina, ¿no?, al hipocampo, ¿qué vamos a producir? Vamos a estimular la memoria, ¿verdad? Y muchas otras combinaciones que al ser humano le resultan placenteras, ¿no?, nuestro cóctel de neurotransmisores en determinados centros cerebrales. El organismo se llena de dopamina, pero alto. Nosotros tenemos a la policía también. Tenemos a nuestro servicio de limpieza de dopamina, ¿no? Son los MAOs, ¿no?, la monoaminooxidasa, que son los encargados de limpiar un poco el organismo del exceso de dopamina. Pero esta monoaminooxidasa tiene en la nicotina y los agregados que se le colocan a los cigarrillos, ¿no?, tienen los inhibidores de monoaminooxidasa, es decir, que inhiben esta acción de estos defensores naturales del exceso de dopamina en nuestro organismo. Entonces la dopamina simplemente no se limpia, se genera pues en una cantidad, ¿no?, muy grande, ¿verdad? Se libera completamente y afecta a 4 puntos del cerebro: al núcleo accumbens, al septum, a la amígdala y a la corteza prefrontal. Activa el hipotálamo, que es el centro emocional del organismo, y nos hace sentir bien, chévere, ¿cierto? Eso pasa cuando dejamos de recibir la nicotina. Nuestras neuronas, que ya no están estimuladas, nuestro centro de recompensa, que ya no está estimulado, se siente preocupado, ¿no?, reacciona y empieza a solicitarnos más. Necesito más dopamina, necesito seguirme sintiendo así. Así te vuelves adicto. Así se desarrolla la adicción.
Como resultado, ¿qué tendremos? Estás prisionero, preso en la cárcel de tus besos. Bueno, en este caso es la cárcel de eso, a lo que llamamos cigarro. Bien, ¿qué factores de riesgo tenemos para la aparición de las adicciones? Las investigaciones afirman que lo primero es el consumo temprano. El 88% de adictos son personas que lo consumieron de jóvenes, ¿no? Antes de los 18. Es un primer factor. Luego, tener familiares con antecedentes de consumo, ¿verdad? No se explica dentro de todo por qué, pero imaginemos pues que está relacionado a conductas y aprendizajes. Luego, un tercer factor será tener un nivel socioeconómico bajo. Tampoco se explica completamente por qué, pero asumimos que puede ser de pronto a la carencia de otras actividades estimulantes, ¿verdad? A la carencia de otras fuentes, de neurotransmisores, de dopamina, de endorfinas, ¿verdad? Otras distracciones, como puede ser el deporte, ¿no? Por eso se dice que hay que fomentar el deporte para evitar los vicios. Ahí está un buen grado de relación. Y el consumo de alcohol, como venía diciendo hace poco el doctor Rubiños, ¿no? El alcohol potencia los efectos, tanto a nivel de adicción como de perjuicio, en el caso del tabaco y de la nicotina, ¿no? Son una combinación mortal, son una combinación fatal. Y ahí aparece el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia no es pues estar fumando, ¿no? Cuando tú estás fumando muchos cigarros no estás en síndrome de abstinencia, te estás intoxicando, pero no es abstinencia. La abstinencia más bien se da cuando tu cerebro no tiene nicotina, cuando no tienes un cigarro cerca. Y consideramos que la persona presenta el síndrome de abstinencia, o también llamado síndrome de privación a la nicotina, si 24 horas después de haber dejado de fumar, presenta por lo menos 4 síntomas de abstinencia. Esos síntomas le ocasionan malestar, molestia, sufrimiento, intranquilidad o alteraciones clínicamente significativas en las áreas social, o sea, sus amigos, su familia, laboral, se pone un poco responsable, u otras áreas funcionales que no sean ocasionadas por otro problema médico, ¿no? Esa es un poco la clasificación del manual. En cristiano, estos síntomas son los que vamos a mencionar. Primero, el deseo fuerte, potente, de fumar un cigarrillo, ¿no? De tener un cigarrillo cerca. Necesito, ya no quiero. Diferenciemos pues el deseo de la necesidad. En este caso, la persona necesita tener un cigarrillo. Tiene un estado de ánimo disfórico, es decir, no está a gusto, no está contento, se siente molesto, fastidiado, disfórico. O depresivo, ¿verdad? No tiene ganas de hacer nada. Necesita su pucho. El insomnio. La persona no puede dormir, ¿verdad? O se altera el sueño de cualquier otra manera también, ¿verdad? Hay irritabilidad, hay frustración, ¿no? Y la persona se pone irritable, se enoja. Hay ansiedad, ¿no? Preocupaciones anticipatorias por las cosas que puedan pasar. La persona se muestra muy irritable, no puede concentrarse, ¿no? Hay dificultades profundas para la labor intelectual. Hay inquietud, no puede estar quieta esta persona, disminuye su frecuencia cardíaca y sobreviene el aumento también del apetito, ¿no? Entonces, cuando te dicen, comes por ansiedad, tienes un síntoma, ¿verdad? Se aumenta tu apetito. Quizás el momento cumbre, ¿no? El momento más molesto, fastidioso, enojoso en el síndrome de abstinencia es este nivel denominado craving, que significa la manifestación muy intensa del síndrome de abstinencia. Es el pico del síndrome de abstinencia. Es ya un deseo imperioso de fumar, de difícil atención. La persona necesita sí o sí, porque es diferente, ¿no? Es diferente que algo te guste, que algo lo quieras, que necesites, y el crave es más que eso todavía, ¿no? Lo necesito imperiosamente, lo necesito para vivir. Cuando la persona está en un síndrome de abstinencia, llega a ese punto, al punto del crave, punto de corte. Necesito imperiosamente, más que a nada, ¿no? Más que a mi canción de Luis Fonsi, necesito mi cigarro, ¿ok? Más que lo que me gusta en la vida. Ese es el craving.
Lo padecen más del 80% de fumadores después de 8 a 12 horas de fumar. Y se relaciona mucho con la recaída. Se relaciona mucho con este nuevo deseo, con este fracaso, porque muchas personas lo intentan, pero llega el crave, es muy potente y recaigo, ¿no? Y cuando recaigo, ¿cómo me siento? Peor, porque además tengo una sensación ya es mucho más psicógena de fracaso, ¿no? No sirvo, estoy condenado, dame mi cigarro. Incluso hemos llegado, se han reportado casos donde las personas que empiezan a tener algunos síntomas que ya lo han mencionado los anteriores expositores, síntomas fisiológicos, empiezan, por ejemplo, les empieza a faltar el oxígeno, los médicos les recomiendan, ¿no? Porque hay una alteración pulmonar ya, que les coloquen bombas de oxígeno y la persona, aún teniendo el oxígeno, siéndole suministrado, deciden fumar, ¿no? Y eso ya pues es demasiado riesgoso, ¿no? Porque en muchos casos ha llegado a pasar que la persona se olvida de apagar el tanque, enciende el cigarro y tenemos adicto en pedazos. Bueno, y a todo esto, ¿qué es la cesación? ¿Qué es la cesación? Cesar. ¿Qué es la cesación? El proceso de suspender el consumo de tabaco. Ah, qué fácil. Mentira, no es nada fácil. Existen muchas modalidades de intervención para esto. Y eso es un poco lo que nos ha convocado, ¿no? Porque es bueno saber todo lo que el tabaco hace, pero una vez que lo sabemos, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar en la cesación. Por eso estamos todos nosotros aquí, porque no es una convención de fumadores o de solamente conocimiento, ¿no? Estamos reunidos aquí porque todos los aquí presentes tenemos algún tipo de compromiso para cesar en nuestra sociedad el consumo de este veneno mortal denominado tabaco, que tiene su agente principal en la nicotina. Ahora, hay una cosa que tengo que decir también a favor de la nicotina, ¿no? Para que quede también claro. La nicotina en sí es muy adictiva, pero es más adictiva debido a los agregados, ¿no? que por la necesidad de la producción a nivel industrial, las tabacaleras colocan. Eso hace que la nicotina sea mucho más adictiva en este producto industrial denominado cigarrillo que en la planta tal cual la descubrió Colón hace años, ¿no? Entonces no es exactamente igual. Este cigarrillo que está pues, en la bodega es muchísimo más adictivo, peligroso y nocivo que la simple planta. Ok. ¿Qué ocurre cuando dejamos de fumar? Eso es importante de saber. ¿Cuál va a ser nuestro destino? ¿Hacia dónde queremos llegar? Bien, a los 20 minutos de haber apagado el último cigarrillo, nuestra presión se recupera. Nuestro pulso y nuestra temperatura de pies y manos. A las 8 horas, el monóxido de carbono y el oxígeno en la sangre se va normalizando. A las 24 horas ya disminuye la probabilidad de un ataque cardíaco. A las 48 horas, nuestras terminales nerviosas empiezan a acostumbrarse a la ausencia de nicotina. Recién empiezan, ¿no? Empiezo a mejorar mi sentido del gusto. Recupero un poco mi sentido del olfato. Ya puedo oler mi pollo a la brasa, por fin. A las 72 horas, los bronquios empiezan a relajarse. Respiro mejor, mejora mi capacidad pulmonar. Ya dentro de 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, mejora mi circulación, es más fácil que pueda caminar, mejora mi función pulmonar. Después ya de entre 1 y 9 meses baja la tos, la congestión, la fatiga. Al año disminuye en la mitad el riesgo de morir por enfermedad cardíaca. 5 años después de fumar, mi riesgo de morir por enfermedad cardíaca es más o menos igual que todos, los otros, los no fumadores. Y también el riesgo de morir por enfermedad pulmonar. Después de 10 años ya tengo un riesgo similar al de los demás al morir de cáncer, ¿no? Estoy casi normalizado. Entonces fíjense, amigos, que es muy importante la cesación del tabaco, porque podemos obtener todos esos beneficios. Sus amigos, sus familiares, sus pacientes, o toda aquella persona que ustedes quieran, y los que no quieran también. Es importante que podamos trabajar en esto, esta vez, porque estos beneficios son reales
y pueden tenerlos simplemente con el acto de dejar de fumar. Que no es sencillo, es verdad, pero es posible. La adicción al tabaco tiene varias etapas, ¿no? Los estadios de Prochaska y Di Clemente, que son el estadio precontemplativo en el cual el fumador considera que no tiene problemas con la adicción, ¿no? No contempla la posibilidad de dejar de fumar. Dice, bueno, no tengo necesidad de dejar de fumar, de algo se muere la gente, no me molesta, no, pero yo cuando fumo me voy acostadito, no molesto a nadie, ¿no? No tiene realmente la intención de dejar de fumar, o bueno, ya pues dejaré de fumar un día para que no me digas nada, pero de ahí yo cuando pueda pues fumaré, ¿no? Realmente esa persona no está buscando dejar de fumar, simplemente está pasando la vida sin darse cuenta del gran problema que está enfrentando. La etapa de contemplación, si bien es cierto el fumador reconoce que tiene un problema físico o psíquico, no está muy seguro. Sí, yo sé que está mal dejar de fumar, pero no me sale, pues es que me gusta mucho. Ya, bueno, un día lo voy a hacer, pero no lo hace. ¿No? Ahí estamos en un estadio más bien contemplativo, no precontemplativo. El precontemplativo, él no siente que tenga ningún problema. El contemplativo considera la posibilidad de tener un problema, pero no hace nada. En la etapa de preparación, la ambivalencia se va transformando y empieza a hacer algunos pequeños esfuerzos para buscar solución. Dice, en realidad sí me gustaría dejar de fumar, voy a ver cómo hago, ¿no? Claro, todavía no ha empezado, pero ya tiene una actitud. De repente empieza a buscar información, pide consulta. Ya en la etapa de acción es cuando empieza a haber actividades. El fumador entra en acción y modifica su comportamiento respecto a su propia adicción. Ahí dice, sí, esta vez ya tomé la decisión, voy a dejar de fumar, y luego viene una etapa de mantenimiento. Nos decimos, es difícil, me cuesta, mi cuerpo a veces lo pide, pero yo he tomado una decisión, lo voy a seguir haciendo, está bien para mi salud, está bien para la salud de mi familia y de los míos. Y en ocasiones, pues, aparece también la etapa de recaída, donde el proceso a veces se vuelve más difícil, ¿no? Porque la persona tiene además que lidiar con una sensación ligera de fracaso, ¿no? Pero tenemos que explicarle también que es parte del proceso. La recaída puede ser parte del proceso. No todos tienen recaídas, pero muchos sí. Ahí está explicado de una manera diferente, ¿no? Los estadios, la precontemplación, no hay interés, luego llego al estadio contemplativo, pienso que es una buena idea dejar de fumar, me preparo, lo decido, y ya en la acción empiezo a dejarlo a pocos, ¿no? Acá incluye una fase más, la de abstinencia en este modelo, con por supuesto, la posibilidad de una recaída. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Quiénes son? Ahí están las Dalinas, nos daban un mensaje, ¿se acuerdan? ¿Qué decían? Era una canción, no la voy a cantar, pero ustedes se acuerdan, porque es de la época de algunos. Hay que cantarla, ya al final, ¿no? Un 75%, 80% de fumadores realmente quisieran dejarlo, pasan por lo menos al estadio contemplativo. Y por eso la actividad de la cesación de tabaco es fundamental para poder mejorar estas expectativas de los fumadores. Si nosotros les explicamos al fumador que esto es un proceso, que no todo está perdido, que como proceso hay que seguirlo pasito a pasito. Ah, es otra canción, ¿no? Ya, hay que seguirlo, ¿verdad? Soy musical ahí. Sí, hemos de generar o saber que hay dos formas en las cuales el fumador puede dejar de consumir el tabaco. Uno será la voluntad propia, su fuerza de voluntad, ¿no? Y el otro será pues usando referencias o usando el consejo profesional, que es un poco lo nuestro. Y la pregunta que les hago será la voluntad. De repente aquí en el auditorio hay fumadores, o exfumadores, o medio fumadores. ¿La voluntad alcanza o no alcanza? ¿Qué es la fuerza de voluntad? Hay que saber vencer a la tentación. ¿Pero será suficiente con la voluntad? Es parte simplemente, ¿no? Si tú tienes voluntad de dejar el cigarrillo, pues que sea voluntad, pero para empezar un tratamiento. Porque a veces con la voluntad no alcanza.
Como decían los especialistas en las adicciones de alcohol, ¿no? La voluntad se diluye en un vasito de alcohol, ¿verdad? Porque cuando tomas contacto nuevamente con el trago, tu voluntad se acabó. Ante el primer nuevo pitido, tu voluntad se terminó. Como en casi todas las adicciones, ¿no? Son muy similares en ese aspecto. Entonces, sí es importante la voluntad, pero quizás no sea suficiente la voluntad para poder dejar. Ahora, ¿no? Es verdad que sí, a veces, ¿no? De cada 100 personas, una a pura voluntad lo dejó. Podríamos pensar que de repente no tenía una adicción tan enraizada, no tan sostenida. O de repente, pues realmente su fuerza de voluntad era muy grande. Pero, lo importante es acudir al profesional de la salud, acudir a un programa, acudir a consejería. El profesional de salud es importante. Hasta un 70% de los fumadores intentaría dejar de fumar si es que su médico se lo prescribe, ¿no? Les aconsejan y les ayudan. Una intervención de 2 a 3 minutos se traduce en tasas anuales de cesación de tabaco entre 5 y el 6%. Y buscamos en el instituto que sean muchos más. Una intervención de 10 a 15 minutos con una explicación bastante elaborada se traduce en una tasa anual de cesación de entre el 10 al 15%. Entonces, realmente sí podemos hacerle daño al tabaquismo, sí podemos disminuirlo, pero tenemos que involucrarnos. Por eso estamos reunidos. En los modelos de cesación de tabaco existen dos estrategias importantes. La estrategia de las 5A, o sea, A, que consisten en averiguar información, cuántos cigarrillos consume el paciente, desde que se levanta hasta que se acuesta, si ha querido dejarlo antes, qué le impide, ¿no? De repente vive junto a una discoteca, o de repente tiene un vecino fumador abajo, o de repente toda su familia fuma. Aconsejar, darle consejos claros, utilizando un lenguaje adecuado con variables apropiadas, ¿no? No es lo mismo que le hables a un adolescente que a una embarazada, que a un adulto donde ya está instalado, fumador de muchos años. A acordar qué tipo de intervención harán, cuántas sesiones tendrán, si el paciente decide hacer un cese definitivo, inmediato, desde ese mismo momento, o sea, un cese paulatino. Como dije, la voluntad solita no sirve. Ya, no voy a fumar a partir de ahora, nunca más. No te creo. Porque aunque lo intentes, vas a necesitar un proceso. Ayuda. Ahorita te vas y vas a volver a fumar. Hay que ayudar, es decir, acordar una fecha, hacer un pequeño contrato, ¿no? De especificación de cuáles van a ser tus pasos y acompañar. Es decir, los profesionales y los consejeros acompañaremos a la persona que busca dejar de fumar a lo largo de todo su proceso. Ahora, esta estrategia de la 5A, que fue desarrollada por el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, es una estrategia, pero más bien pensada para pacientes que están un poquito en la etapa de acción, ¿no? Que quieren dejar de fumar. Pero ¿qué hacemos con los que no? Con los que están precontemplativos o contemplativos. La otra estrategia, la de la 5R, los decimos así. Si estás precontemplativo, te decimos por eso es 5 R's. Primero, relevancia. Ok, no lo vas a dejar ahorita, pero discutamos. Discutamos la relevancia de que dejes el cigarro. Te voy a mostrar cuáles son los riesgos que estás corriendo. Tu riesgo sexual, tu empeoramiento de tu potencia sexual, la enfermedad coronaria que puedes tener. ¿Qué beneficios vas a obtener al dejar el cigarrillo, ¿no? ¿Qué recompensas? La tercera R. La cuarta, hay que identificarte. Tengo que enseñar que sepas que no va a ser fácil, que tu cuerpo va a generar resistencias, que te vas a resistir, que no vas a querer. Y repetición, es decir, repetir nuevamente esa estrategia hasta llegar a un momento en que quizás podamos hacerlo pasar de un estadio contemplativo a un estadio de mayor acción. Los profesionales de la salud trabajamos la cesación desde tres diferentes atalayas, ¿no? La primera es la intervención mínima, es decir, dar consejos, pequeñas orientaciones, básicamente informativas, ¿no? De cara a que la persona se autocontrole, se autorregule. Una intervención más de corte conductual, cognitivo, ¿no? Psicológico, por supuesto, psicoterapéutico,
incidirá en brindarle entrenamiento a la persona para mejorar, por ejemplo, sus habilidades sociales, regular los espacios donde está, trabajar un poco sus pensamientos, ¿no? Cómo se siente él cuando está fumando, cómo se siente él cuando deja de fumar, qué piensa del mundo, qué piensa de sí mismo, qué piensa del problema, y buscar brindarle consejería y orientación, psicoterapia. Y el tercero es el tratamiento farmacológico, que es el que lo administran los médicos, consistentes en ocasiones en medicación o administraciones temporales, mejor dicho, en menores cantidades de sustancias o de reemplazos, ¿no? Como los chicles, como los parches, entre otros. De esas tres maneras se trabaja la cesación de tabaco aquí. Finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros a partir de ahora, de este momento, sábado 20 de mayo? Bueno, primera cosa, si eres fumador, ocúpate de tu propia cesación primero, porque sería un poco extraño ocuparnos de la cesación ajena antes que la nuestra primero. Ocúpate de tu cesación, apoyemos a otros profesionales si es que conocemos a dejar de fumar, ¿no? Hay que promover también el cambio de la visión social del consumo de tabaco. Esta mañana hemos podido apreciar cómo se busca, ¿no? Las personas interesadas en este negocio, cómo buscan posicionar al veneno en la mente de la sociedad. Tenemos que ayudar a mostrar la otra cara. Hay que acompañar a los pacientes y apoyar a los pacientes en el proceso de dejar de fumar y de además mantenerse sin fumar. Y además promover políticas de ambientes libres de humo de tabaco en nuestra comunidad y en nuestro entorno laboral. Entonces, amigos, dejar de fumar es perfectamente posible, pero si lo hacemos solitos, si lo hacemos si lo hacemos un momento, probablemente nuestros resultados sean bajos. Por otro lado, las campañas para aumentar el número de fumadores son grandes, son importantes, tienen bastantes recursos económicos también. Pero nosotros tenemos primero la razón, la verdad, la ciencia, ¿verdad? Y el esfuerzo de muchas personas para tratar de aliviar esta pandemia social y que todos podamos tener una sociedad mucho más sana. Muchas gracias.